My name is Lilian Mendizabal, and my husband Carlos Mendizabal. Thank you. And Thank you for having us here. So we were born in Guatemala, but we got here as fast as we could. Okay. Just want to let y'all know that. Just want to let you know that. Okay. Yes, I'm gonna translate as she goes along. yeah, well, it's an honor for me and my husband to be Es here un honor and be para part yo y mi esposo estar aquí con ustedes. of this amazing revival that the Lord is doing in this tremendo place. que Dios está haciendo algo Amen. grande. Amén. If you are here and you want a revival in your Si usted está aquí y life, quiere un avivamiento en su stand vida, up. levántese. Si usted quiere un Stand avivamiento up. en su vida, levántese and raise your y hands, levante sus manos. lift up your hands, Levante and su say mano to the Lord, y diga, God, Señor, I want a Dios, revival yo in quiero my un life. avivamiento en mi vida. Amen. Amen. You can say that. Amen. God is good. Dios It's es a tremendo. blessing Es una bendición to see every one of you in this place. para verlos a todos en este lugar. My first language is Spanish. Su primer That is the idioma es reason why español, my y husband por is eso es going que to translate ella from Spanish Iba a traducir en español o inglés. to English. En uno de los So idiomas. I would like to do it in English, but sometimes Me gustaría hacerlo en inglés, pero en veces me trabo. me trabo. A veces me trabo. I get stuck. I get stuck. I She's get throwing stuck. She's throwing a curve at me. So, Yeah, but it's a blessing for sometimes I get me, stuck. Es una and I bendición just para want to mí. speak a little bit of Y English voy a hablar so un that poquito you de know inglés para that que usted I mire speak English. que habla inglés. Amen. Hablo inglés. So Amén. thank you, Gracias. thank you, Pastor Carlos, Gracias, Melissa, Pastor Carlos, Melissa. and every Gracias one of the a leaders in todos this los place. líderes en este lugar. I know God has a Yo sé que purpose for Dios tiene un each one of propósito para you, cada uno de ustedes. and I know God is going to do Yo sé something que Dios good va a in hacer this algo place. grande y maravilloso en este lugar. Amen. Amén. Do you believe it? And ¿Usted lo cree? and I want you to help me to Y preach. creo que me Okay. ayude, quiero que me ayude a predicar, por How? favor. ¿Cómo? When you are agree with me, Cuando usted you está have de to say acuerdo conmigo, yes. tiene que decir sí. If you are not agree, Si no, ¿están de acuerdo? don't do anything. No haga nada. Okay? Okay. But I know Pero yo sé I know Pastor Carlos, que Pastor Carlos and he knows y él me sabe and que Carlos, él los conoce. and I don't like mí no me gusta. estar aburrida I don't like to be, no me gusta estar boring when I preach. cuando predico. Yeah, I don't like that. No me gusta estar así, todo- No, I want to move because the Holy Yo quiero Spirit moverme porque el is like Espíritu a Santo de ustedes river, es you como know? una- And the river, como river, un the río. river, you know, se Se mueve mueve, moves. constantemente. It's always moving, right? Yeah? Right? And sometimes Y en veces saca la basura. it takes the trash out. Yeah? When we see a lake, Cuando miramos un lago, la basura siempre está estancada the trash is always stuck or it's always like in one y spot. huele mal. And it stinks, right? Yeah? Right? But when the river of Cuando God, miramos un río, but the river of un río de God Dios, is going to do va a something hacer here. algo aquí. And este it's going día. to move out Y the va a hacer- trash va a sacar toda la in basura my life en and in mi your vida y en life. su vida. Amen. Amén. Because you know what? Porque ¿usted sabe qué? ¿Por qué? En Sometimes veces we accumulate acumulamos trash esa in our basura hearts, en nuestro corazón and in our minds, y en nuestra mente in our souls, y en nuestra in alma our bodies. y en nuestro cuerpo. So today, Entonces hoy we're gonna vamos shake. a Vamos a sacudirnos, and we're gonna sacudir. let the Holy Spirit Vamos a dejar que el do Espíritu what He wants to Santo do. haga lo que Él quiere hacer en Yeah? este día. ¿Sí? So more than a preach, So what? more than preach, I'm gonna. So, más que de predicar, voy a enseñar, But at the same pero al time, mismo tiempo I'm gonna let the Holy voy Spirit a dejar do que el what He Espíritu wants to Santo do. haga Yeah? lo que necesita Because we are hacer. not here Porque no estamos aquí Basados en un horario, just in a particular schedule, sino en lo que el Espíritu but Santo, rather in what the Holy Spirit en la agenda de is, Dios, in His agenda, en la He wants agenda to del do, Espíritu in the Santo. agenda of the Holy Spirit. Amen. So yo miro a algunos hermanos que I see conozco. a couple of And brothers and sisters that I it is know, a blessing for and me it's a blessing for to us, see for her, you guys. to see you guys. Hermano Jorge, Hermano Jorge, y su brother esposa. George, así and que wife. God bless you all. God bless you all. Bendiciones a ustedes. So I want you to stand up So quiero que por favor se paren, pongan de pie, and close your y eyes, cierren sus ojos and we're going to pray. y vamos a orar. Lift up your hands Levante sus manos y declare conmigo, and declare with me, Espíritu oh Santo, Holy Spirit,
Yo I want. quiero que lo diga en voz I alta. want you to say Espíritu in a loud Santo, voice, oh Holy Spirit, yo quiero I want verte to see you en esta mañana. this morning. Quiero que transformes I mi want you to vida. transform my life. Quiero que limpies mi I want vida you to clean my life. y que hagas tu voluntad en And mi for you to vida. do your will in my life. Quita todo lo que tengas que Take quitar everything what you need to take out para que yo so that pueda I can ser lo que tú be quieres what you want me to que be. yo sea. That you want me to be. Te doy I gracias thank you en el nombre in the de name of Jesus Jesús. Christ. Amén. Amen. Ok, puede sentarse. Okay, now you can sit down. Ok. Amén. Amen. So, cuando hermano So Carlos when, Brother Carlos, nos juntamos y when we platicamos talked, y nos preguntaron and con he asked Melissa with si Melissa yo podía if venir. she could come. Lo primero que The dije first fue thing I déjame said orar una was, let me semana, pray for a week. ¿ya? Porque Yeah, because tratamos siempre con mi esposo we de always ser try guiados to por be Dios guided by y por el God Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Cada vez que vamos a un every lugar, time we go to some place, a los primeros 3 días, First 4 3 days, días, 4 days, nada, orando, we pray, clamando y ayunando y pidiendo al Señor dirección, porque saben que en cada decisión que tomemos, nosotros tenemos que poner todo en las manos del Señor. Amén. Amen. Así que So, cuando ya faltaba un día When there was one o left, 2 one day días, left, or 2 days left, el Señor habló a mi corazón. God talked to her Y sabe heart. que Dios siempre And God, habla you know, that en God el always momento talks menos in the esperado. exact moment, right? Fue un momento de tribulación It was bien it was fuerte, a moment of very much tribulation in our donde lives, estaba pasando algo where muy we're duro going through something really y difficult, estaba and llorando we were crying, y el Señor me resulta and God- hablando de esta iglesia. God talks to me about this church. ¿Ya? Yeah. Y el Señor pone en mi And God corazón, put ve, in my heart, porque go, hay algo because especial there's something que special yo voy a hacer en ese that I'm lugar. gonna do in that place. Pero no por mí, Not because of her. sino porque Él quiere algo Because especial para he este wants lugar. something special for this place, Hermano for this church. Carlos, Brother Carlos, hoy en la this mañana morning, me levanté y I oré woke up and I was praying. y yo le decía al And I Señor, said, God, ay, ¿qué quieres para esta iglesia? Ya what tengo do la you want enseñanza, for this ya church? tengo la I have prédica, the study, I have the pero hay sermon, algo. but Yo quiero que tú there's me something, I need you to hables talk to me de la iglesia of the church, about the Ágape. church. Quiero Agape. que me I muestres want you to show qué es me lo que tú quieres. what O is it dame that- una give me a palabra. word. Y oí en mi And I heard in espíritu my que el my Señor spirit, me dijo, God said, demanda. Demand. ¿Ya? Y lo Demand. que y le dije, Señor, But God, ¿qué es lo que significa what does that eso? mean? Y What does sentí that que el mean? Señor me And God habló a told mi me, corazón and y he me talked dijo, to my heart and said, hay demanda en ellos there's a para demand in mí. you for me. There's a demand in your life for God. Hay una demanda There's a demand there's en el corazón de ellos in your heart que ellos han puesto delante de mí. that they have put in front of my throne. Y eso significa That signifies que ustedes han clamado that you have claimed and y ustedes han proclaimed, pedido and y el Señor quiere hacer you algo. have asked, Así and God que wants to do something y in your escuché life. algo más para usted. And I heard something else for Pastor Carlos. Ya. Fue justa tu pelea. Your fight was justified. Just. Fue justa tu pelea. Your fight was just. Eso fue lo que oí del Señor. That's what God told me. Ya. Fue justa tu pelea. Así que hermano Your Carlos, fight was adelante. justified. Forward. Adelante, porque el Señor Forward. está con usted. Because the Lord is with you. No voy a entrar en detalles, pero yo sé I'm not going to get into details, but I know, las lágrimas I know the tears que usted ha derramado that you have delante del shed Señor in front of the Lord junto con su esposa. with your wife. Así que adelante. So forward. God is with you. God is with you. Dios está con And usted. God is with you, Y Dios every está- one of y you, Dios está church. con ustedes toda esta iglesia. Amén. Amén. Ok, así que So today, vamos a hablar el we're día gonna de talk hoy un about poquito acerca del don profético. about ¿Alguna the vez ustedes han escuchado gift al don of prophecy. profético? When you've heard of have you heard of the gift Okay. of prophecy? ¿Ya? Yes. En algún momento en su in a moment, iglesia, in your a mí no me church, pasó. It A ver. did not happen to me. Pero cuando yo vine al But when Señor, I came to the Lord, yo solo sabía que yo me tenía que I bautizar. just knew that I needed to be baptized. Me hablaron sobre diezmos, And they ofrendas talked to me about tithes and la Santa offerings, Cena, y communion. And, las cosas básicas, and the basic pero things. nunca me But enseñaron they never showed que me habían dones that there were que gifts Dios me había regalado that a God mí. had given me. Entonces yo quiero hacer una So I pregunta want to ask you hoy. today,
¿Alguna vez les enseñaron a ustedes qué es un don y un talento? ¿Para qué sirven? Y que usted puede tenerlo. Levante su mano si alguien les enseñó en su iglesia. Pero en alto. Yo quiero ver las manos en alto. Más arriba, porque quiero ver los que nunca escucharon de esto. Puede bajar la mano. Entonces, muchas veces nos hablan de muchas cosas y nos hablan de nuestras obligaciones dentro de la iglesia, pero no nos hablan del derecho que tenemos como hijos, especialmente lo que Dios puede darme a mí para yo poder bendecir a otros. Usted puede pasar 20, 30 y 40 años en una iglesia, pero si usted no ha dado fruto, su propósito no ha terminado. No importa si usted tiene 20, 10 años, 40, 60, 80. 60, okay. ¿Ya? Amén. Todavía hay tiempo que podamos hacerlo. Todavía hay tiempo que podamos saber y ponernos en las manos de Dios para poder ser instrumentos de Él. Amén. Así que hoy vamos a hablar del don profético. Okay. Ahora, de primero, quiero explicar un poquito lo que significa profetizar, porque a veces tenemos un poquito de confusión en lo que significa profetizar o profecía o don profético o profeta. Hay una confusión. Entonces quiero hablar un poquito e ir explicando poco a poco, para que usted pueda entender. Amén. Así que de primero, ¿qué significa la palabra profetizar? En el diccionario, no un diccionario bíblico, sino un diccionario normal, dice que significa anunciar o predecir, las cosas distantes o futuras, future things or distant things, en virtud in virtue del don de profecía. ¿Ya? Algunas similitudes o sinónimos de la palabra profetizar es presagiar, ¿ya? Adivinar, divination, augurar, fortune telling, augury, ¿ya? Predecir, predict, pronosticar, announce, same thing, y intuir. Intuition. Exactamente. Entonces, ese es uno de los significados que la palabra, que el diccionario nos da. Hay otra definición que es hacer juicio de algo, another one is to make justice of something, por ciertas señales by certain signals que se han observado o por cálculos hechos previamente, or for por cálculos que se han hecho previamente, que se han hecho previamente. Acts that have been done previously. Ya, ¿ok? Entonces podemos buscar en el diccionario muchos significados de la palabra profetizar. ¿Ya? Ahora, profecía, ¿ya? Acuérdense que estamos hablando profetizar. Ahora, la palabra profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina by divine inspiration, las cosas distantes o futuras. Or future things. ¿Ya? Entonces ese es el concepto de profecía, también de un diccionario del mundo. Also looking at it from a worldly dictionary. Pero aquí quiero parar un momentito, porque hay palabras similares en el mundo comparados a la profecía, como el mundo la ve. Y dos palabras son adivinación y hechicería. Witchcraft. Yeah.
Entonces, con esto quiero decir So with this I want to say que entre la profecía in the prophecy y la adivinación and divination o la brujería or witchcraft, hay una línea bien fina. there's a fine line. Si no estamos alineados con Dios, if we're not aligned with God, usted va a adivinar. you will Pero get si into usted está fortune telling alineado or con, witchcraft. pero But si if usted you're está alineado aligned con Dios, with God, usted va a profetizar. you're going to prophesy. Entonces tenemos que tener So cuidado we have con to be eso. careful with that fine line. Eso ha dado mucho problema en las Has iglesias. given many ¿Ya? problems in Y si no churches somos because entrenados if we're not o trained enseñados, or trained, es muy educated, fácil hacerlo. it's real easy Porque to la hechicería get into that. y la brujería Because witchcraft van en contra de la voluntad de And the Dios. cult goes against the word of God. Pero si yo estoy alineada But con if I'm Dios, aligned with y lo God, vuelvo a repetir and nuevamente, I repeat it si again, estoy alineada if con I'm Dios, aligned with God, yo voy a I'm profetizar. going to prophesy. ¿Ya? Amén. Yeah? Ahora, ¿qué significa la palabra don? What does the word gift mean? ¿Ya? El don es un regalo. It's a gift. Or it's Es, a gift. es It's un a regalo. gift, right? Amén. Es un regalo. Desde el punto de bíblico, From a biblical point of es un view, regalo que Dios it's nos a da gift that God has given para us ponerlo al servicio so de that we Él. can put it in His Ok, service. ahora, So now, ¿cuál es la what is diferencia the difference que hay between entre una habilidad humana a human ability y un don? and a gift? ¿Alguien me podría Can someone decir? tell Yo me? sé que es domingo y I no know tengo it's- que hacer I know- esto, I know pero it's solo Sunday and I don't quiero have que to do levante that, su mano y but I me want you diga to raise your hand if you can alguien tell me. así en menos de un minuto. Someone can tell me in less ¿Cuál than es a la minute, diferencia entre what is una the difference habilidad humana y un don? between a human ability and a gift? ¿Me lo podrían decir alguien, no? Anybody want to volunteer? ¿No? No? Ok. ¿Ya? Or Ajá. Ah, So ok. he says that Sí, sister. human is something that you practice and a gift is something natural, supernatural. Ya. Gift is something that we didn't ask for, we didn't earn, but it is. Un don es algo que no pedimos, que fue dado. No tuvimos que trabajar. Yeah. No hicimos nada. Yeah. Y Dios nos Ya. dio. Amen. Ya. Amen, amen. Ok, ya. Yes, yes. Definitivamente. Pero Yes. quiero decir algo. But I want to tell you Y quiero something. usar de ejemplo a mi Oh, esposo. he's gonna use Una me as an habilidad example. humana A human ability es aquello is that which que yo tengo that I have desde que yo nazco, that from when I'm born, desde que yo estoy en el vientre de mi that madre. when I'm in my mom's womb. Pero no quiero que se equivoque, But I don't want you to porque la be Biblia misguided, dice because the Bible says que Dios escogió that God a has chosen Jeremías Jeremiah y a cada uno de nosotros one of us desde el vientre de nuestra madre. when we're in our mother's womb. Y la palabra de Dios word dice says que a That Jeremías Jeremiah, lo llamó we called him por profeta a las naciones. as a prophet for the ¿Ya? nations, right? Pero lo que yo estoy explicando But what I'm explaining ahora, right now que una habilidad is humana that a human es ability aquello is that que yo which puedo that I hacer can do desde que soy niño, even desde que from soy when I'm pequeño. young, from when I'm young. Mi esposo Me, her husband, es un mecánico de aviones aircraft mechanic, y él es una persona muy metódica. we didn't talk about this. No, yeah, so I'm a real methodical person, meticulous person, ¿Ya? Y es bien disciplinado and he's very disciplined en casi todo lo que in hace. everything that he does, almost everything. Ya, casi todo. Le quiero quitar un poquito. But we'll take a little bit, Okay. almost everything. Okay. Pero But desde muy pequeño when he was young, él anhelaba los aviones. I admired aircraft. Según lo que él me ha From what contado, I've told her, él miraba los aviones I would look in the sky and see the y airplanes. soñaba con un avión. And I would dream about an airplane. Ya, le pidió él vivía en Guatemala I would live in Guatemala. y le pidió un avión a su tío and I asked my uncle, can he bring me a toy airplane? y el tío se lo llevó. And so he brought it to me. Entonces cuando vino el avión So a él, when I got that airplane, él estaba feliz. I was really happy. Él estaba bien I was delighted. contento. I was very delighted. ¿Y por qué cree usted que era? And why you think that was? Había algo en There was él something in que me lo impulsaba that had impulsed que me yo that- quiero un avión, That yo quiero had led me towards yo the quiero desire for aprender aircraft. sobre un I want to avión. learn Y about airplanes. cuando él And when I creció, grew up, entonces él se dio cuenta I realized de que él necesitaba hacer that I eso needed porque to eso do that, fluía de because that dentro would de él. flow inside of Aunque me. en un momento Even though in a de su moment vida in my life, él no sabía para dónde I ir, didn't know which way to go. pero Dios lo But inclinó. God had kind of a seguir guided esa me profesión. towards that profession. Ok, esa es una habilidad humana. That's a human ¿Ya? ability. ¿Cuántos maestros hay aquí? How many teachers are here? ¿Ya?
Teachers? ¿Ya? Okay. ¿Cuántos arquitectos hay aquí? ¿Cuántos ingenieros hay aquí? Engineers. ¿Cuántos, qué más, amas de casa hay aquí? Housewives. Okay. Amen. Amen. ¿Ya? Entonces hay unas habilidades humanas que Dios nos da. Ahora, cuando hablamos del don de Dios, cuando hablamos de un don espiritual, eso es otra cosa. Y eso pasa cuando nosotros venimos al Señor y nosotros no sabemos ni a dónde vamos cuando venimos al Señor. Lo único que sabemos es que nuestra vida cambió, y si no hay alguien que nos guíe a saber cuál es el don y el talento que usted tiene, lo pueden guiar por el camino equivocado. Entonces ese es un don, algo que el Señor nos da, nos muestra el Señor a través de su Espíritu Santo y a través de las personas que nos guían. ¿Cuál es mi don y cuál es mi talento? Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos aquí pueden levantar su mano y decir, yo sé cuál es el don y talento que Dios me ha dado a mí? Puede levantar su mano, pero en realidad que usted diga, yo sé exactamente cuál es. Que si yo digo, a ver, dígame usted cuál es su don, usted me puede decir, este es el don que yo tengo. ¿Sabe por qué? Sí, deje su mano levantada. Si usted sabe cuál es su don. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Pueden bajar su mano. No les voy a preguntar. Ok. Pero lo importante es que estamos aquí. Y si usted no sabe cuál es el don y talento que usted tiene, hoy el Señor lo puede revelar. Y no solo acerca del don de profecía, sino también en los dones en general. Mire, la palabra de Dios dice, y eso no lo escribimos en los versos bíblicos, en Génesis 1:28, la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear sobre ella. ¿Cómo cree usted que Dios le dijo eso a ellos y ellos no sabían cómo hacerlo? Dios tuvo que entrenarlos. La Biblia no dice que Jesús los agarró y los puso 10 meses en entrenamian,to No dice, pero yo estoy segura que el Señor sobrenaturalmente entrenó a Adán y a Eva para eso. Pero ¿sabe qué fue algo bien importante que hizo? Y de eso vamos a hablar ahí. Él sopló para darle vida. Él sopló sobre Adán y Eva para darle vida. ¿Y qué fue lo que sopló? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando fue el Pentecostés, ¿qué fue lo que sopló del cielo? El Espíritu Santo, para que los dones y talentos fueran manifestados. Dios nos entrena y quiere entrenarnos para que seamos instrumentos en sus manos. ¿Cuántos aquí están dispuestos a ponerse en las manos de Dios y decir, Señor, yo estoy dispuesto o dispuesta a servirte y a que utilices mi vida en lo que tú quieras hacer? Ahora, hablamos un poquito de lo que es profetizar y profecía inclinado al mundo. ¿Ok? Pero la profecía, desde el punto de vista bíblico, es un mensaje inspirado por Dios. Es una revelación divina que se transmite a través de alguien. Es una revelación que Dios da a nuestro corazón y a nuestra mente para que nosotros la pongamos a disposición de Él y entonces podamos ministrar a otros. Amén. Entonces, si sumamos las dos palabras que acabamos de ver,
el don gift y la of prophecy, profecía, gift of prophecy, podemos decir we can say que el don de profecía the gift of prophecy es un regalo que Dios nos it's dio a gift that God gave us. y que nos da la habilidad para It poder gives us the ability to escuchar su voz hear His voice, y nos revela and He cosas reveals things que nosotros no sabemos, that we don't know, pero que a Él le place hacerlo but it gives para Him poder pleasure, ministrar a otros so that He can minister to y poder others dar palabra a and give otros word to cuando others ellos lo necesitan. when they need it. ¿Cuántos aquí How many here han experimentado una palabra have profética de parte de Dios? and a prophetic word Levante su to mano. somebody else? Amén. ¿Y los demás no? And the rest of you haven't? No. Haven't? Amén. Es importante para It's nosotros important for us que aprendamos that we learn no solo a dar not only una to palabra give profética, a prophetic word, pero but también also to que receive, tengamos discernimiento that we have cuando discernment recibimos when we- una palabra when we profética. receive a prophetic word. ¿Ya? Amen. Porque muchas veces nos pueden decir Because algo many times que no we can viene be- de Dios. someone can tell us something that Y doesn't come from tenemos God, so we have to have que ser vigilantes, prudence and vigilance en lo que Dios nos dice in what God tells us. o lo que supuestamente Or what Dios nos supposedly dice. God tells Ahora, us. ¿cómo funciona el don de So how profecía? does the gift of prophecy work? O mejor dicho, Or better ¿cómo yet, opera how el does don it de operate? profecía a través de How does nosotros? the gift of prophecy ¿Cuántos aquí operate saben through us? que How many nosotros people here know somos that espíritu, we are spirit, alma y cuerpo? soul, and spirit and body? ¿Ya? Y cada una de esas Every one of partes us, every part tiene una división. has a division. Y cada una de esas divisiones Every one of those son el divisions instrumento que Dios usa Is an instrument that God can use para hablar a nuestras vidas. to speak to our De lives. primero, el cuerpo. So first the body. Mi My cuerpo body son mis piernas, mis pies, is los my órganos legs, our externos arms, y mis everything, órganos internos. our organs. Ahora, mi cuerpo, My body, mi carne my flesh no puede hablar. can't speak. Mi carne no puede hablar. My flesh can't speak. Ok, si yo le digo a mi mano que hable, If I- mi mano no me my va a hand hablar. cannot El talk. Señor dice tal cosa, Luke. the No, God says something, no, we can't. no, our hands no cannot puede, talk porque la carne no puede hablar. because the flesh cannot talk. Podemos sentir, We can feel, pero no puede hablarnos. but it cannot talk ¿Ya? to us. Me estoy hablando I'm a talking abrir la about- boca y we're hablar. talking about Porque a speaking veces el cuerpo physically. nos habla cuando Sometimes- sentimos sometimes, dolor pain y todo. talks Pero to me us estoy when we feel pain. refiriendo We're talking a about abrir la boca y a verbalization, escuchar una and voz. to hear voice. No puede. Our flesh No can't. puede. Dios creó nuestro cuerpo God created our body de polvo from y de dust agua. and water. ¿Se recuerda? Remember Adán y Eva. Adam and ¿Y qué Eve, fue lo que pasó cuando se mezcló el agua y el what polvo? happened when he mixed the water with Se dust? formó barro. Is clay. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que pasó después? And what happened after that? Vino un soplo de Dios. The breath of God. Vino un viento. The breath of God. Ahora, le voy a decir algo. Now, let me tell you Dios something. usó God used dos elementos naturales two natural elements y un espiritual and something spiritual que vino del cielo. that came from heaven. Usted y yo You and me, somos polvo, we're dust. somos tierra, We're earth. somos dirt. barro. We're clay. Amén. Amen. Pero un soplo But a breath en nuestra vida in our life, ha hecho la diferencia has made a y lo va a difference. seguir haciendo. and he'll continue Porque to si do Él that. Because sopló una if he could vez, breathe one Él time, lo va a seguir he can haciendo continue en la vida de to cada breathe uno de ellos. in our lives. Yo no sé usted, pero I'm le not puede sure dar about un you, aplauso al but you can Señor. give God some applause. Oh, sí. It's fine. Yeah, it's fine. It's okay. You can leave it. Amen. La palabra de Dios nos habla. The word of God says that The word of God says, dice, la palabra de Dios dice de que cuando él sopló, that when he breathed, el hombre recibió vida. man received Y cuando él life. recibió vida, And when he received recibió life, la habilidad he received the de poder ability hacer to do lo que Dios le mandó a hacer. what God called him Amén. to do. Ahora, le quiero decir algo. I want to tell you Dos something. elementos naturales, Two natural elements, uno espiritual, a spiritual, transformó la vida de Adán y Eva. transformed Adam and Eve. Los llevó de ser Brought them barro from clay a ser algo especial to be something en las special manos de Dios. in the hands of God. Usted y yo You and me, somos formados we're formed de dos elementos from the naturales natural elements y uno que vino del and cielo. one that came from heaven. Sopló sobre nosotros breathed over our y lives transformó nuestras vidas. transformed our Cuando lives. Jesús vino a la tierra, When Jesus came to the Él earth, también he also
no era Dios cuando vino aquí a la tierra. He wasn't God when he Muchas came to personas earth. dicen, Many people say cuando Jesús vino, when Él God- aguantó todo lo que aguantó. he was able to support everything that he was able to tolerate Porque Él era because Dios. he was God. Pero déjeme But decirle let me que tell no. you, no. Él era Dios, He was pero God, vino como hombre. but he came as a Y man. todas las tentaciones And all the que usted y temptations yo and vivimos that you and I son las mismas tentaciones Live que Él or the vivió. same Okay, temptations that he lived. todo lo que usted ha sentido en su carne, Everything that he has todo el felt in pecado your hand, que usted ha all the sentido en su sin carne, that you have Él lo felt in your sintió. hand, he felt it too. Él sintió en He algún felt momento in a moment cómo el adulterio how podía adultery atacar a could alguien. attack somebody. Él sintió He felt como la How fornicación podía fornication tocar a alguien. could try to touch somebody. Él sintió He felt cuando alguien le when falló a su esposa. someone failed their wife. Él sintió He felt cuando usted lloró o cuando usted llora. when you cry. Él sintió He dolor. felt the pain. Él sintió cada He cosa felt every single que thing nosotros pasamos that en la we tierra. feel on this Entonces earth. cuando Él vino, So when he came, Él tuvo que ser he formado had to be formed de tierra from dirt y de agua and y water ser un barro. and be Y cuando clay. sopló el Espíritu sobre when the Holy Él, Spirit was entonces breathed Él over fue him, y he empezó su went ministerio. and he began his Cuando ministry. nosotros venimos al When we Señor, go before the Lord, nosotros tenemos que estar we have seguros to be sure plenamente de que si el soplo de that if His Dios breath vino sobre nuestras came vidas, over our lives, algo tiene que cambiar, something has to change. algo tiene que Something has to suceder. change. Something has Yo to tengo happen. que cumplir I el have to propósito de fulfill Dios. Yo His no me purpose in my puedo life. quedar en I el mismo cannot be in the lugar. same Yo place. necesito I need cambiar. to Yo change. I necesito need ser to transformada. be Yo transformed. necesito I cumplir need el to propósito de fulfill His Dios. purposes in my life. Cuando Jesús vino, When Jesus came, nuevamente lo repito, I'll vino say it en again. carne, no vino como hombre. He did not. Nació de mujer, He was born of a woman. nació de una He mujer, was born of a woman. y la razón por la cual nació de mujer And the reason he was born from a woman era porque querían enseñarnos because he wanted to el show us ejemplo the example de lo que significa of what's signifies ser un humano. be a human. Él to lo be a fue human. He was a y human. murió por And nosotros. he died for Él us. murió He died. y sintió lo que And he usted y yo felt podemos sentir en what este you and momento. myself can feel. Él caminó sobre la He tierra walked over the earth, sintiendo todo lo que usted sintió feeling everything that you o can lo que have usted felt, siente. everything Amén. that you feel. Entonces, nuestra carne our flesh, y nuestro and cuerpo, our body. en pocas palabras, lo que quiero in decir many words, in few words, es que no puede hablarnos our body cannot a talk to us menos unless que el soplo de Dios venga a nuestra vida the breath of God comes into our y nos life guíe and He guides a lo us que Él quiere to guiarnos. where He wants to lead us. Amén. Es Amen. posible It's possible que Dios that God, pueda hablarnos He could a speak través to de us. nuestra alma. He could talk to us through our soul. Nosotros tenemos un alma We have a soul, y el alma está dividida and the soul is en divided emociones, in emotions, voluntad will, y mente. and mind. Y cada una de esas partes And one of those every one of those alineadas parts con Dios, aligned with God. es posible que Dios nos pueda hablar, It's possible that God could speak through us, through our soul, especialmente a nuestra mente. especially our mind. Dios puede hablar a nuestra mente God can speak to our mind a través de through pensamientos, thoughts, a través de ideas ideas, y a través de nuestra imaginación. through our imagination. Nuestra Our imaginación, imagination las ideas The ideas son parte del instrumento are de Dios part of His para poder venir a hablar a nuestras instrument vidas. that He uses to speak to our Solo lives. y si el alma está alineada Only if our soul is aligned a la voluntad de to Dios. His will. La palabra de Dios The dice Word of God says que Dios that God formó al hombre de la tierra, y Formed vuelvo a man from repetirlo the dirt. nuevamente, en su nariz. Génesis 2:7 dice: in Genesis entonces 2:7, Jehová Dios formó al it says, hombre "And the Lord God del formed polvo man de la of dust tierra of the y ground sopló en su nariz and breathed into his aliento de nostrils vida, breath of life, y fue el hombre and man became un ser viviente. a living soul." ¿Ya? Lo que quiero decir con What I'm eso trying to es say que with this is this. muchas veces sabemos Many times we know que Dios formó that God formed al hombre man del agua from water y el polvo. and dust. ¿Ya? Yeah. Y sopló And then he el viento, breathed el Espíritu Santo. the Holy Spirit into Pero ¿y dónde está us. el alma? But where's the soul?
¿Dónde está el alma? Where's the soul? ¿Por qué decimos si somos espíritu, alma y cuerpo? If we say we're mind, body, and Pero spirit, si en Génesis no habla del alma, solo dice que estaba el muñeco, como el muñeco que formó Dios, so he was just a body, ¿ya? Y el espíritu que vino. and then the spirit that came. Entonces yo quiero decirle, So I want to tell el you, alma se formó the soul was formed cuando fue la unión when there was a union del cuerpo from the body y del espíritu. and the spirit. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says que el hombre fue that the man un was ser viviente, a living soul, En el a living mismo body. momento In that same moment donde él, where he, muñeco, recibió aliento where de the body vida, received breath of life, inmediatamente, Immediately, en medio de ellos, in the middle of se that, formó el alma. the soul Y was usted me puede formed. decir, ¿y usted de dónde you say, sacó where- eso, where you hermano? get that from? ¿Y de dónde Where you dónde get that sacó from? Where eso? you get that from? Si usted se mete a escudriñar la palabra, If you look at the word, usted to se da dissect the word, cuenta you're going to see de que el Señor, that God, en el momento in the moment de la unión of the union, de esos dos elementos, from those elements, se formó el alma. the soul was formed. Explotó algo dentro del hombre. Exploded Y por inside eso of the dice la man. palabra, And so that's y why fue the el word hombre says that it was un man, ser viviente. a living being. Por eso nuestra alma So our soul normalmente normally o se alinea al espíritu will align to the o spirit se alinea or will align a la carne. to the flesh. ¿Ya? El alma, si no está alineada en The- una the relación con soul, Dios, if it's not aligned with God, lo que va a what's going to pasar happen is que nos it's vamos going a to alinear con la align carne, with the con flesh, el mundo, with the world, con todo. with ¿Cuántas everything. veces How many usted times have you ha venido al Señor come before the y le ha Lord dicho, and said, Señor, yo God, quiero orar? I want to pray. Y lo primero que And the hace es first thing that quedarse you do is dormido. you fall asleep. ¿Ya? Yeah? Quiero leer la I palabra want de to read Dios. the word of God. Ay, Dios, pero But estoy I'm muy so cansado. tired. Y empieza un minuto y al minuto ya and está start a minute cansado. after minute, you're Esa tired. es su alma. That is your soul. Porque cuando usted llena su Because alma when you de la fill with palabra your de soul with Dios, the word of God, el alma the soul, junto con el espíritu together with the spirit, van a hacerse uno. are Somos going to become uno. one. We are one. Somos uno. We are Pero one. cuando nosotros But when tenemos we have la carne de este tamaño our flesh of y this el espíritu de este size, and tamaño, our spirit ¿qué of this cree usted size, que va a what do you pasar? think is gonna Entonces govern? yo me voy a inclinar We're gonna be a las inclined cosas del to mundo. the things of Pero the world. cuando But el when espíritu my crece spirit grows y la carne and the baja, flesh lo que va a pasar subdues, es que su what happens is deseo that your de desires buscar al Señor to va a seek the ser más Lord are grande gonna be y más larger, are grande gonna y increase, más and they're gonna grande increase hasta que llegue un until a momento que moment usted va a lograr that you're gonna be escuchar able la to- voz able to de hear Dios his tan God, his voice claramente que no habrá clearly, duda that que Dios there's not gonna está be any hablando a su doubt that God is corazón. talking to your heart. Hermanos, usted no puede tener Brothers, un don. You can't have a gift. ¿Cuántos anhelan los dones espirituales How en many este of you lugar? desire the spiritual gifts in this place? ¿Ya? Ok. Okay. ¿Y usted cree que orando, discúlpeme que le diga, And forgive me for saying orando this. 10 minutos You think that usted va a speaking lograr 10 minutes, escuchar la voz de Dios? are you going to be able to clearly hear God's word? Yo no le estoy diciendo con eso, I'm not saying yo with this. oro 3 I'm not horas, saying no. I pray for 3 hours. Y no le voy a decir and tampoco. I'm not going to tell you how many hours I pray. ¿Ya? Yeah. Pero But si yo quiero ver a Dios if I wanna obrar en mi see vida, God yo tengo que move darle in my tiempo al life, Señor. I have to give him time. Y muchas veces nos emocionamos. Many Yo quiero times ver a Dios. we Yo wanna see quiero que God. Dios se mueva. Yo quiero que Dios se mueva en We la wanna see iglesia. God. I wanna Yo see quiero God que Dios move in the haga church. algo I en wanna mi see God vida. move in my life. Yo quiero que Dios me conteste. to hear God's Yo word. quiero que Dios haga algo I want especial en him to mí, do something special en in mi me, familia, in my family, en mis in my finanzas. finances. Y lo único que And the hago only thing es llegar that a I mi do cuarto is get to my room y orar 5 and minutos pray for 5 minutes y salir and de la misma manera que entró. depart just Lo the same siento way I mucho, came in. hermanos. I'm Pero sorry. el pastor Carlos no va a But Pastor desgastar aquí Carlos, horas he's not going enseñándoles to be sobre los here dones y hours talentos. speaking over gifts and Y sí, los talents. queremos y todo. And Y yes, cuando we vamos want a 'em. nuestra And when we get casa, home, llegamos, we go home. dejamos la Biblia We y read durante the Bible. toda la I read semana our Bible throughout the whole week. hacemos una suma de los minutos que oramos. We can count the few minutes that we pray. Y cuando hacemos la suma, And when we do en the toda la sum, when semana, solo oramos media hora. we only
pray for half an hour for Y the el whole week. domingo vengo otra vez And aquí Sunday I come back here. y trato de llenarme And I otra wanna vez de be la filled with palabra. the word. Y después regreso And a mi I go casa back to my y house. se vuelve un ciclo. And it becomes a cycle. Un ciclo. A cycle. Entonces mi alma, And so my soul, mi mente, my mind, mis emociones, my emotions, mi voluntad my will, se van alineando al mundo. They begin to Y align el with the espíritu world. baja And my spirit begins to decrease. y la carne crece. And the flesh Por eso grows. la palabra de Dios So dice, that's why the word of God says, Juan el Bautista dice, John the Baptist says, es necesario it's que necessary yo mengue, that I decrease. so that I can increase. Para que yo pueda subir. Para que yo tú pueda- yo tengo que bajar para que tú puedas subir. Exacto. Nosotros Exactly. tenemos We que have to, hacer, hermanos, do- si no hacemos que nuestra alma if we don't adore al make Señor, our soul praise the Lord, nosotros no vamos a ver la we are gloria not de going to see Dios. His glory. Si nosotros no hacemos y If we empujamos don't do nuestro and ser push interior our interior being a que busque al Señor, to seek the Lord, nosotros no vamos we a are ver a not Dios going to obrar. see Si God nosotros no work. If we ayunamos, don't fast, mi alma se my va soul a poner weak. become devil. Y eso es lo que va a hacer That's what He's going to do. que yo me incline al mundo That I will be inclined y to the things of the world deje al Espíritu por un leave lado. the Spirit to one side. Entonces yo no puedo pretender los dones del So, Espíritu I cannot Santo pretend con to una carne see de este the tamaño gifts of the Holy Spirit with y flesh con, being y this con el tall espíritu and the spirit bajito. being real low. No, no podemos. We can't. Tenemos que empujar We need nuestra to push alma. our soul. Tenemos que empujar We need to nuestro ser push interior our interior y tenemos being. que dejar que el Espíritu And we need to Santo let the haga Holy lo que Él Spirit quiera hacer do en what it nuestra needs to do vida. in our life. El Señor puede hablar a nuestra can talk vida a to our través de life, nuestra alma, through a our través de soul, nuestras emociones, through our emotions, a través de la mente, through our mind, con ideas. Lo vuelvo a through repetir. ideas. Pero nuevamente, si no But tenemos if we don't have comunión con Dios, communion with God, nosotros no vamos a we are lograr ver a not going Dios to be able en to nuestra see vida. a God in our life. Pero uno de los canales But más one of the fuertes channels, a través del largest cual Dios channels nos habla in which es God el speaks to Espíritu. us is through our Y el spirits. Espíritu se divide en tres And our spirit partes. gets divided into three parts. Y las tres partes del And Espíritu the three son parts of the Spirit are conciencia, consciousness, intuición, intuition, en comunión. and communion. La conciencia The conscience, lo que hace es What it does is indicarnos it indicates to qué es us lo bueno what is y qué good es lo malo. and what is bad. ¿Ya? Our conscience. La intuición The es intuition la voz interna is the internal voice que nos hace sentir that makes us feel un presentimiento, hunch. presentment, a hunch, like a hunch, ¿Ya? intuition. Eso es lo que hace la intuición. ¿Alguna vez ha sentido Have you ever felt y que algo dentro de usted le that dice something inside of you, algo malo va a pasar? something bad's going to happen? Esa es la That's the intuición que está intuition dentro de usted. that's within, El inside of you. espíritu, It's el espíritu the spirit le hace sentir eso. that you feel that. Y la número 3 es la And number comunión. 3 is communion. Es el área de la adoración It's a Dios the area of worship y with es el God. área de la It's the intimidad areas con Dios. of intimacy with God. En el lugar secreto de Dios In the secret places with God es donde Dios revela is where sus He secretos. reveals His secrets. El lugar secreto In the secret es place el lugar más importante is the most important place en su vida, in your life, porque es ahí donde se because encuentra that's where you're going to con el find revelador de with secretos. the revealer Yo of siempre le secrets. digo a la gente, I always tell people, si tú quieres ver a if you wanna Dios see God, y quieres conocer los and you wanna secretos de Dios, see His tienes que secrets, estar en el lugar you have to secreto. be in the secret place. Tienes que estar en You esa have to be presencia. in that Porque si no presence. estás en Because esa if you're not in that presencia, presence, tú no vas a you oír, are not going to no vas a hear, ver you're not going to y no see, vas a and caminar you're not going to en lo walk que Dios quiere in what enseñar a God tu wants to vida. show you in your life. Hablando de las maneras, de los Speaking of medios, the mediums como in which Dios nos habla, God talks hay to us, diferentes maneras there's como Dios different nos habla. ways He talks to us. Independientemente de la profecía, Independent of Dios prophecy, también nos puede God hablar can de also otras speak maneras. to us through other Nos puede ways. hablar a través de sueños Through dreams, y a través de visiones. visions. ¿Ya? Personalmente, Personally, yo recibo sueños. Dios me habla a través personally, de sueños. God speaks to me through dreams. Los sueños para mí son tan The importantes. dreams for me are so Y les voy important. a And I'm contar gonna un tell you, testimonio. I'm going to give you a testimony. Cuando yo me iba a casar con mi esposo, When we were going to get yo married, estaba en Guatemala she was in Guatemala, y él estaba aquí en Estados and I was Unidos. here in the U.S. Bueno, nos conocimos cuando yo tenía 2 años. 3. Okay. So I met her when she was 3. Y él tenía 13 años. Well, something like that. Ya. Yeah. So I was like 12, okay? ¿Ya? Entonces calcule cuántos años me lleva él. So I was like 14. Decilo en So- inglés. So Decilo you en got to inglés. calculate how old I am. So Yeah? I'm 12 years older than her. ¿Ya? Ok.
Entonces, so pasaron muchas cosas, pero eso es para otro día, ¿verdad, hermano Carlos? Pasaron muchas cosas. Pero al tiempo, but over time, nos, ¿cómo se dice? We were engaged. Nos comprometimos. So we were engaged. Okay. Entonces, yo estaba bien metida en la iglesia. So she was really, dedicated to the church and really. Y él también. Me too. Pero andaba así. But I was kind of, in and out. ¿Ya? Y Dios ya me había hablado and God had already spoke to que her él era mi esposo. He already told her y Dios le había hablado a and God had already told me that she was my que wife. yo era su esposa. So, yo oraba por él, So she would pray for me lloraba por él. Oraba. Okay. She would pray for me. Lloraba, no. And cry, pray for me. And cry. Porque me hizo llorar mucho. Because I made her cry a lot. Pero yo les cuento otro That's día another testimony. Lo que él me hizo a mí. What he did to me. Okay, entonces yo oraba por él. So I would pray for him. Y una vez, one time, cuando estábamos when we engaged, como un mes de casarnos, about a month from getting married, él me llamaba todos los días en la he would call me noche. every night in the evening. Y siempre antes de irme a dormir, every time before I yo go to tenía bed, que recibir una llamada de él she would receive a call from me para poder irme a dormir. before she could go to bed. Porque él no paraba. Because I did not Cada stop. día, todos los Every días day me I would llamaba. call her Entonces, religiously. el último And then pensamiento que yo the last tenía thought that I had era él. was him. Orar, pero era él, Pray, porque él me llamaba. But he would call me. Y recuerdo una And I vez remember one time que soñé that she's dreamed algo. something. Y yo dije, Dios mío, And God, I said, my God, ¿y esto de dónde? what's this Ahora where is this coming ahora le from? digo cuál es el Now sueño. I'm telling you what that is. Yo lo llamo, el otro día So me the llama next day, él. so the next day I called her. Y yo le dije, And she tuve told un sueño me, she contigo. said, I had a dream with you. Y yo about necesito you, decirte and I algo. need to tell you something. Y le dije, mira, And I said, look, en tu in basement, your basement, abajo de una mesa, de una table, abajo de una, en el basement, couch, abajo yes. de una And mesa, so, below a table, hay una caja. there's a box. Y en la caja In the box, hay unos CDs there's CDs. o DVDs CDs. de música rock, There were rock CDs. pero esa música es satánica But it was satanic. y te está haciendo mal. And it's doing your Así harm. que el Señor So me God dijo tells me que te dijera to tell you que tienes que that you sacar need to eso take 'em y out tirarla a la and throw 'em basura. out. Y él me dice, ¿y tú cómo sabes eso? And I told her, how do you know that? Because I threw everything out except that box. ¿Cómo sabes eso? So how did you know that? Le dije, no sé. I said, I don't know. Y me dijo él, And I said, es cierto. that's true. Exactamente. It's true. En el basement, In the basement, abajo de la mesa, underneath the en table, una caja, I had 'em in a box. yo tengo I had esos CDs o A DVDs. few reserved CDs that I had not thrown out yet. Entonces le digo algo. So I told you Es un something. So it's an ejemplo example de cómo Dios puede how hablarnos en God can sueños. speak to us through dreams. Entonces yo siempre So I constantemente was estoy always teniendo sueños I'm always y Dios having está dreams, hablando a mi and God corazón, speaks to my heart, hablando. speaking to my heart. Dios también puede hablar a través de visiones. God can also speak through visions. Yo no tengo muchas visiones. ¿Cuántos aquí pueden I don't decir have a yo lot of tengo visions. visiones? How many here can say I have ¿No? visions? ¿Usted, hermana? Okay. Visions, You, okay. you too? Okay. Visiones. Yo no Visions. miro muchas She doesn't see a lot of visiones, visions. pero sí sueño y But a a lot of veces hay cosas que miro en la gente And y yo sometimes digo, I see things in bueno, people. hay cosas que digo, cosas Or que no see digo, things, pero bueno, some things I es say, una something I won't say. manera, But es it's una a manera de manner. cómo Dios habla. It's the way Dios God también talks to puede me. hablarnos God por can medio also de la speak to us naturaleza, through the natural, de elementos naturales. natural elements. Dios le habló a Moisés God spoke to Moses a través de through un elemento natural natural elements. de la zarza ardiente, burning bush. The burning bush. ¿Ya? Entonces, también So also le habló al pueblo de Israel spoke to a través de truenos, through relámpagos, Israel, through lightnings, fuego, fire, humo en el monte smoke, Sinaí. in the Mount of Y también le Zion. And he habló also a spoke Elías to en un viento apacible. Elijah. Ya. En un viento apacible. Es la que viento, wind, ya. Wind. Ajá. Okay. Como un viento suave, ¿ya? Okay, calm, yeah, wind. Ajá. Y a Pablo le habló con un And to resplandor fuerte. He spoke to him really ¿Ya? violently. Dios también puede hablarnos God a can través also de la speak palabra de Dios. through the word of God. Y según segunda de Pedro 1:19 And 2 dice, Peter says,
eso creo que sí lo tenemos, dice, tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. A través de esta palabra, muchas veces, cuando yo he estado en situaciones difíciles, yo abro la palabra e inmediatamente el Señor habla a mi corazón. Muchas veces he estado en momentos difíciles y recibo una llamada o recibo un mensaje de texto y alguien me habla y me da un verso bíblico. Y es exactamente lo que yo necesito cuando yo me siento malo, cuando algo está pasando en mi vida. La palabra de Dios dice que Dios también nos puede hablar a través de un animal. ¿Ya? ¿Se recuerdan el profeta Balaam? Balaam? ¿Le habló? ¿Qué fue lo que le habló? What animal was it that spoke to him? Donkey. ¿Qué? Un donkey. Donkey. Una burra o un burro. ¿Ya? Donkey. Entonces Dios puede hablar de cualquier manera, hermanos. Dios puede hablar de cualquier manera. Pero cuando hablamos de la palabra profética, el Señor está usando la mejor the best y excepcional obra de arte work of art que Él pudo haber formado para hablar a cada uno de nosotros. Y eso es usted y yo. Cuando hablamos de la palabra profética, estamos hablando del poder de Dios manifestado en nuestro corazón a través de una revelación divina para poder ser de bendición a otras personas. La revelación de Dios, hermanos, vuelvo a repetir, la tenemos que buscar. Si usted no busca la revelación de Dios, usted no va a saber qué hacer en momentos difíciles. Es la única manera. La palabra de Dios dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios, quien da abundantemente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay diferentes maneras en la que Dios puede hablar a través de una persona. Hablando del don profético. Y hay tres maneras. Número uno, una persona puede ser profeta. Profeta de oficio. ¿Alguien aquí ha conocido a algún profeta personalmente? Ajá. ¿Puede bajar su mano? Ya. Un profeta es una persona que está en el ministerio o en el oficio de profeta. Y este es no solo un don, es un ministerio. Y está entre los 5 ministerios. ¿Ya? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. ¿Y cuál me falta, hermano? Y maestros. El profeta es uno de los ministerios de autoridad en el reino de Dios. Es una persona que se dedica 100% a oír la voz de Dios y trasladarla al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor enseña, dirige y lo mismo. ¿Qué es lo que hace un maestro? Enseña. ¿Qué es lo que hace un apóstol? Dirige iglesias. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace un evangelista? Va a la calle y habla la palabra de Dios. Cada uno de esos ministerios, ¿ya?, están diseñados por Dios como una autoridad sobre la iglesia. ¿Ya? Amén. Ahora, todos podemos profetizar. Y podemos tener el don de profecía. Pero no todos somos profetas. Y eso es una confusión que ha habido en la iglesia, porque a veces miramos en la iglesia de que alguien profetiza y decimos, él es profeta, él es profeta. No, tiene que haber una autoridad sobre la persona que reconozca
que la persona es profeta, para poder decir que esa persona es profeta. ¿Ya? Ok, ahora, número 2. Number 2. Como lo dije anteriormente, también una persona puede solo tener el don de profecía y no ser profeta. Y he visto mucho, y hasta yo estaba confundida en un momento. And I've seen it, and even myself, I've been confused at times. ¿Cómo está esto de los dones de profecía? Y entonces es un profeta y no es un profeta. Pero no, todos podemos profetizar. Pero no todos somos llamados a ser profetas. ¿Ya? ¿Entienden hasta ahí? Do you understand up to that point? También, y número 3, también 3, una persona puede profetizar cuando hay un ambiente profético. When there's a prophetic environment. ¿Ya? Y usted pues, ¿cómo es eso? Explíquenos eso. So what do you mean? Explain that to me. Si un profeta llega a un lugar y comienza a profetizar, o la persona que está a cargo, porque a veces alguien puede profetizar no siendo profeta. Sometimes someone can prophesy but not be a prophet. ¿Ya? Y puede comenzar a profetizar sobre la iglesia. El ambiente profético te va a inyectar a ti algo especial, y tú también vas a empezar a recibir revelación de Dios en ese preciso momento. Y se lo digo por experiencia, porque eso me ha pasado a mí muchas veces. Primera de Samuel 10:10 al 11. Eso le pasó a Samuel. Samuel fue y se encontró una compañía de profetas. Encountered a company of prophets. Y cuando se encontró con la compañía de profetas, ¿qué fue lo que pasó? What happened? Él profetizó, pero él no era un profeta. Él no era un profeta. Y en la última parte dice, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Kis? Son of Kish. ¿Acaso él también es uno de los profetas? Is he among the prophets? Eso fue lo que la gente preguntó. That's what the people were asking. Más arriba dice, earlier it says, en el verso 10, in verse 10, en efecto, al llegar Saúl y su criado Gibeá, un grupo de profetas salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y comenzó a profetizar sobre ellos. When he and his servants arrived at Gibeath, a procession of prophets met him. The Spirit of God came powerfully upon him, and he joined in their prophesying. When all those who had formerly known him saw him prophesying with the prophets, they asked each other, "What is this that has happened to the son of Kish? Is Saul among the prophets?" Exactly. Ahora, la palabra de Dios nos habla que más adelante, en Primera de Samuel 19, 23, 24. Primera de Samuel 19, 23, 24. La palabra de Dios dice que otra vez Samuel volvió a profetizar. Y llegó a un punto que dice que entró en un trance. Que dice que se quedó desnudo. En el suelo. Y estuvo en trance. And he was in trance, todo el día y toda la noche. Y usted lo puede leer ahí. And you can see that in 1 Samuel 19:23. La palabra de Dios dice the word of God says que Saúl no era un profeta. Was not a prophet. Él fue llamado a ser rey. He was called to be a king. Pero el ambiente profético the prophetic environment made que él profetizara. Began to prophesy. Es bien importante, hermanos, que entendamos esto, porque estamos en un tiempo muy difícil. Porque si tú no sabes discernir entre la hechicería y la brujería con lo profético, es fácil confundirse. Ahora hay tantas sectas, cults, que están engañando a la gente, deceiving people. Y si nosotros no estamos listos, lo que va a pasar es que vamos a caer en la mentira del diablo. El don de profecía está entre los dones de inspiración. Into the gifts of inspiration. ¿Ya?
Usted sabe cuáles son los tres de inspiración. Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. ¿Cuántos aquí hablan en lenguas? How many here speak in tongues? Okay. Amen. Okay. ¿Cuántos aquí no hablan en How lenguas? many here do not speak in tongues? Yeah. Amen. Okay. Amen. Eso ha sido un problema en That las has been a iglesias, problem in hermanos. churches. Eso ha sido algo que That has Dios been something mío, that, oh my God, yo conozco I muchas know iglesias many así. churches. Y es como que, Dios it's- mío, pero yo le digo I'm algo. going to tell you something. Para mí el hablar en lenguas For me, to speak in tongues ha sido una edificación tan has grande. edified my life so much. Y cuando yo no he tenido palabras And when I para haven't poder had words estar en, to qué speak or decirle al say, Señor, or not know yo what to hablo en say, lenguas. I speak in Y tongues. yo me levanto and de ahí I get up from con that una place fuerza with a strength sobrenatural supernaturally que ha transformado mi that has vida transformed my y ha life, transformado mi and familia has transformed y ha my transformado family, la gente and alrededor it de has mí. transformed the people around me. Y no porque sea yo, And not because it's porque me, yo no tengo nada. because I don't have anything. Porque si no fuera por Dios, Because if it were not yo for no tengo God, nada. I don't have anything. Yo no tengo nada que dar. I don't have anything to Si no give. fuera por el If it Espíritu would not be Santo, for the Holy si no Spirit, fuera por if it was Dios, not through yo no God, tengo because of nada God, que dar. I would have nothing to give. Yo soy flesh. I'm Yo no flesh. tengo nada. Yo soy carne. I have nothing. Lo único que me hace only thing diferente es la presencia del Espíritu Let me say this Santo. again. Lo que me hace diferente What makes me different es la this Holy presencia Spirit, del the presence Espíritu of Santo. God, the Holy Spirit. Entonces, pase lo que pase, So what may los dones happen, son the gifts lenguas, or tongues, interpretación de interpretation lenguas of tongues, y profecía. and prophecy. Y le guste a quien no le guste, If- así if you es, like it or don't hermano. like it, No that's the way it podemos is. quitar We eso. cannot take La that, palabra de Dios dice deny that. que no The podemos Word of God says añadir we cannot ni quitar add nada. or subtract La or palabra add dice to the que Word of God. eso y lo The Word tenemos que says- creer. The Word says it Y and we no have to lo believe dice it. el Antiguo And it's not the Testamento, Old lo Testament. dice el Nuevo Also the Testamento New y lo Testament says dice it too. Pablo, Paul porque no says it podemos creer because we cannot believe unas cosas some y things otras cosas and no. other things Si we usted va a cannot creer believe. en la Biblia, If you're usted gonna va a believe in the creer que Bible, todo es you have to verdad. believe Si usted va a everything. creer en la If you're gonna Biblia, believe in the usted va a Bible, creer que no you solo have to el believe Antiguo not Testamento only es the Old real, Testament, sino but también el Nuevo also the New Testamento. Testament. Dios es el mismo ayer, Same, God is the same hoy yesterday, y por today, los and siglos de tomorrow. los siglos. And for the- Él no cambia He y Él does no not change, falla. and He doesn't fail. Si a mí me funciona el don de lenguas if for me, y a usted no le the gifts funciona, of tongues yo no sé por qué, pero a mí function for sí. me, I don't know, but for me it functions. It works. Porque la palabra de Dios Because the dice Word of God says de que si yo hablo en lenguas yo me that, edifico. that if I Y speak en in mi tongues, I will relación be con edified. Dios. And it's my relationship Y with yo God. quiero esa relación And con I Dios. want that Y por relationship with eso es que God. yo hablo. And that's why I Y speak in tengo tongues. una disciplina diaria. And I have a Yo daily agarro mi discipline. teléfono I take my phone. y pongo una hora. De tal hora a tal hora. From 1 hour to another hour, Yo hablo en I lenguas. speak in tongues. Y no lo estoy diciendo And por I- vanagloria. I'm not saying it because of vanity. Por favor, no quiero que lo tomen así. Please, I don't want you to miss. Pero yo le digo Take that out of context. y yo le But I'm gonna aseguro tell you that I de que can si usted assure habla en you lenguas that if I- y usted hace eso, that if you speak in yo le tongues, digo algo, I'm telling you su one thing, vida es your life cambiada y will be transformada. transformed Su and vida va a changed. otro nivel. Your life Usted will no go se va a to a quedar en el different mismo lugar. level. You will not stay in the same level. Estamos en un tiempo difícil We y are si in no somos difficult times, and fortalecidos if we're con not Dios fortified with en el God and Espíritu, strengthened by God in la spirit, Biblia the dice Bible en says Efesios, in Ephesians, fortaleceos en el hombre interior por el we are Espíritu de fortified Dios. by the Word of God and His Holy Spirit. En el Espíritu de Dios. In His Efesios lo Spirit, dice. in the Holy Spirit, we're fortified by the Spirit. Entonces, si la Biblia lo dice, So the Bible- if the cuando Bible habla del says it, Espíritu, fortaleceos en el Espíritu. that Yo we're le he preguntado a fortified by Dios, in the ¿cómo me Spirit, fortalezco en el how do I get Espíritu? fortified in the ¿Y Spirit? sabe cuál es la And you respuesta know de what God Dios? tells me? Habla en lenguas. Speak in tongues. Y usted me va a decir, And ¿será you're going que to say, Dios le dice eso? You Ay, a sure mí that God sí. tells you that? A mí sí. To Dios me, ha hablado yes. a mi God corazón muchas God talks to veces. my heart many times. La palabra de Dios The Word no of God falla, hermanos. does not fail. La palabra de Dios no falla. The Word of God does not fail. Los dones de inspiración, The gifts of inspiration, que son lenguas, that are tongues, interpretación de interpretation lenguas of y tongues, profecía, and prophecy, sirven para they are edificar a los creyentes. used to edify those who believe. Edifica a los creyentes. Edifies those who La believe. palabra de Dios the dice en believers. Primera The de Word of God Corintios says in 14:1, 1 Corinthians 14:3, seguid el amor but the one who y prophesies procurad los dones espirituales, speaks to the pero people for sobre the todo strengthening, que profeticéis. strengthening
encouraging and comfort. Y entonces, ¿por qué las iglesias no profetizan? So why do the churches not prophesy? Entonces, ¿por qué las iglesias no se levantan y Why se do the sacuden y churches comienzan a don't caminar en lo que Dios lift está up mandando? and shake and move in what God says to move in? Dios God, nos dio un arsenal. God has given us an arsenal de elementos para poder pelear contra el enemigo. of elements and weapons to fight the enemy. Y eso, And those, Él lo hizo He made those para que nosotros la usemos. so that we can use them. Pero ahí están todos los el arsenal But there's the arsenals, de there's the armas que weapons, Dios nos ha dado. there's the Y weapons. ninguno de nosotros las usamos. And sometimes we Porque don't use tenemos them temor, because we're porque tenemos fearful, miedo because we're por scared. cualquier cosa. Pero es tiempo de But it's retomar las time to take those armas weapons y poder levantarnos to lift up y poder those, to be able to lift declarar ourselves up through the weapons que el Señor está con that God nosotros that God y is que with es us. tiempo And it's que time un pueblo profético se prophetic people levante will y be lifted up proclame and la proclaim verdad de Dios. the truths of Amén. God. Amen. Primera de Corintios 14, 3, 4 dice: el que profetiza habla a los hombres para 1 Corinthians edificación, 14:3 exhortación y consolación. says, but the one who 14:3 but the one who prophesies speaks to the people for their strengthening, encouraging, and comfort. El don de profecía es el más grande de todos estos The dones. gift of prophecy is the greatest one of all. Primera de Corintios 14, 1, 1 Corinthians 14:1 says, y lo mencioné anteriormente, and I said it earlier, el Espíritu Santo nos habla de que es para the edificación, word of the Spirit el talks us hablar that en it's lenguas, for la edifying, interpretación de lenguas to speak y in el tongues profetizar. is to edify. Cada una de esas armas Those Dios nos weapons, la dio the para arsenal edificar la iglesia. God has given Y usted me us puede to decir, entonces edify yo the no church. puedo profetizarle a las personas de la calle. You're saying I cannot prophesy to people in the street? Claro que sí. Yes, you can. Usted puede, si You usted can. siente algo en su If you corazón, feel puede something ser in your una heart, palabra de it conocimiento, could be a word of knowledge, puede ser una palabra de sabiduría it could be a word y of puede wisdom, ser la palabra de profecía. or it could be Pero a word of normalmente, prophecy. y But según el normally, apóstol Pablo, and es para according to edificación de la Paul the iglesia. apostle, is to edify the church. Algo bien importante, Something hermanos, very important que tenemos que aprender. that we need to El learn. don de profecía The gift of prophecy no predice el futuro. does not predict the future. No es predicción del It's not futuro. a prediction of the future. Vuelvo a repetir. I will say it again. El don de The profecía gift of prophecy es para is not, edificación, it's to edify, exhortación, exhort, consolación, and to según lo console. dice la palabra. The word comfort the body. Amén. Un profeta A prophet de ministerio, from un ministry, profeta de oficio, a Él sí prophet in the puede ministry, that person decir del futuro. can tell about the future. Pero usted me va a decir, hermana, pero si But you're Dios gonna me say, muestra sister, algo de alguien But if que you va a tell me something about somebody entonces that's going to yo happen, no lo puedo decir. if God tells me something about something that's going to happen, I Claro cannot que say lo it. puede decir. Yeah, you can say it, ¿Ya? Pero normalmente but normally la palabra de Dios the word of misma nos God enseña shows us que es para exhortación, that is to exhort edificación and to edify de la iglesia. within the church. ¿Ya? Entonces un profeta sí puede So, hacerlo. a prophet ¿De qué can do it. manera yo In puedo what manner edificar can a prophet- a alguien con una palabra How can I profética? edify somebody through a word of prophecy? La palabra edificar es fortalecer, The word- to endurecer, edify means to fortify, mantener to- estable algo. to stabilize something. Una palabra A de word edificación para of alguien, edification for una somebody. palabra profética de A prophetic edificación word to edify puede somebody decirle a alguien, can tell somebody, mujer esforzada y Woman, valiente, woman, valor, levántate, lift yourself como lo up, hizo con Gedeón. like he did with Gideon. Esa es una palabra de edificación. That is a word of ¿Ya? edification. Mujer, Woman, te ha dejado tu esposo, your el husband has Señor left you. dice God que Él says está contigo. that he's with you. Esa es la manera That como is una how palabra a profética word- puede edificar a alguien. Prophetic word can lift you up and edify La you. palabra nos sirve para exhortar la palabra profética. The words, it can be used to exhort Ahora, our life. cuando hablamos de When we exhortación, talk about exhortation, muchas veces many times nos sonará como corrección. will sound like a correction. Alguien que ha recibido una Has palabra anybody profética, received a prophetic word? usted puede Can you decir, say that yo sentí que fue I corrección felt para mí. I was being corrected? Yo sí. I have.
¿Ya? Alguien me ha dado una palabra y yo he sentido que el Señor me está como corrigiendo, pero no me avergüenza. Pero nunca me avergüenza. Jamás avergüenza a nadie. Amén. Amen. Y un consuelo. ¿Cómo consuela a Dios? And to counsel you, to give you comfort. Nos consuela de la tristeza, del dolor, from pain, de la angustia. from suffering, from anguish. Algo bien importante. Something very important. El don de profecía The dawn of the gift of prophecy no is es not, predicar. It's not to No preach. es predicar la palabra. Entiéndanlo, hermano. It doesn't No mean es preach the predicar la word. palabra de Dios. It's not saying to preach the word. Yo puedo profesar algo. Yo no sé cómo se dice. I can declare something. Sí. Puedo declarar en español la palabra profesar. I can declare something. Y se confunde muchas veces con la profetizar. Yo puedo profesar algo, declarar algo. Prophesy. ¿Ya? Pero I can declare something, but then there's prophesy. ¿Ya? Pero la predicación es totalmente diferente a una palabra profética. No, a veces dicen, no, es que profetizar es predicar la palabra. Y no es predicar la palabra. No lo es. It's not. La profecía es una enunciación o anunciar algo. Y nos sirve muchas veces para advertirnos de las cosas difíciles que vienen a la vida de uno. El don de profecía no es un ministerio de crítica. La profecía nunca nos va a criticar. La profecía nunca tiene que ver con decirle algo a alguien porque me cae mal. Y hay personas que lo hacen. Hey, el Señor me dice que tenés un orgullo tremendo y que tenés que cambiar, porque si no cambias, el Señor te va a sacar de donde está. Dios no puede hacer, Dios no hace eso. Dios nos corrige, nos edifica y nos exhorta. Y vuelvo a repetir algo. La palabra de Dios dice que el hablar en lenguas, lo vuelvo a repetir y yo no sé por qué estoy hablando eso. Pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Sabe por qué? Sin duda, Pablo hablaba en lenguas por las miles de revelaciones que Dios le daba a él. Él necesitaba esa herramienta para ponerla en práctica, para poder recibir de Dios revelación. Hermano, vuelvo a repetir, la revelación no viene solo así. Hermano, yo les digo algo, si ustedes están aquí con el pastor Carlos, mire, usted tiene que correr con él. You have to run with him. Porque yo miro a Melissa y a Carlos corriendo. Melissa and Carlos running. Y yo no sé, yo no tengo, como digo, muchas visiones, pero I don't have a lot of visions, Pastor Carlos, Melissa, los miro corriendo. But I see them running. La Biblia dice que hay un tiempo para caminar, hay un tiempo para esperar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo de sentarse, y hay un tiempo de caminar, y hay un tiempo de correr. Y yo los miro a ellos corriendo. Y si usted no corre con ellos, se van a quedar. Yo no sé. Tienen que correr al lado de él. You have to run beside them, along with them. ¿Cuántos meses tiene la iglesia? How many months? 3 months? 3 meses. 3 months. Hermanos, Dios va a hacer algo bien Brothers and sisters, God's going to do sobrenatural en esta supernatural casa. In this house. Dios va a hacer algo bien especial God's en esta going to do casa. something very special in this house. Pero es tiempo de correr. But it's time to run. Porque estamos tarde. Because we're tardy. We're late. Estamos tarde. We're late. Yo siempre le digo a mi esposo, She always tells me, yo no quiero quedarme sentada en un lugar I don't want to be left sitting down in a place donde yo no dé fruto.
where I don't give fruit, where I'm Yo quiero not fruitful. caminar. I want to walk Y in yo a quiero place correr and I want to con run el siervo in a de place Dios with the que me servant va a of agarrar God de la that are mano going to grab me by y the me va a hand and they're going jalar to pull y voy a me comenzar and a I'm going to correr begin to y voy a run comenzar a and I'm going declarar to begin to junto declare con él alongside of them lo que el Señor quiere what que God declare wants y for us to establezca. declare and establish. El don de profecía The nunca dot sirve of prophecy is para never controlar a nadie to control somebody o para manipular a or to nadie. manipulate anybody. Y hablando de controlar, And speaking of controlling, la palabra de Dios nos the dice Word of God tells us que los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. that the spirits of the prophets will submit to the prophets. Ya. ¿Quién me puede decir a mí Who can tell hoy? me today? Yo tengo el don de profecía, hermana, y yo lo sé. I have the gift of prophecy. I know. Uno nada más, Just one. ¿ok? ¿Y usted no cree que más de uno puede tener el don de And you don't believe profecía? that more than one person could have the gift of prophecy? Pero usted sabe por qué no But pasa eso. you know why it doesn't happen? Porque hemos estado sentados. Because we've remained seated. Fíjese que yo soy una persona I am a person que a mí no me gusta estar that I sentada. don't like to stay Yo sitting necesito down. hacer I need algo. to do something. I have to do Yo no something. puedo estar I sentada. cannot remain Y cuando seated. yo siento And que when el I espíritu feel se me va that the apagando, spirit begins to extinguish, yo me meto I y una vez me submerge metí a myself, hacer 40 días and de one day ayuno. I began a 40-day fast. Y después de esos And 40 after the días 40-day fast, me vino una enfermedad mental. I encountered Y usted a puede mental decir, illness, and you le might vino say, porque usted se metió ahora a ayunar 40 it días. came to Pero you yo no because you ayuné 40 fasted días for 40 sin days, nada. but I didn't Yo fast for 40 comía days ciertas cosas. for out of nothing. Pero yo decía, yo tengo que ver a But Dios. I said, I need to see Yo God. tengo que I need to see verlo. God. Yo I need to see siempre God. decía, I always quiero ver el said, poder I need to see sobrenatural de the Dios. supernatural power of Yo God. quiero ver a I Dios want to obrar see en mi God vida. Yo no me puedo quedar en work el in my mismo life. lugar. I cannot Yo tengo que remain in the same ayunar. place. Yo I tengo have que to hacer fast. algo. I have to do something. Mire, a veces Sometimes- por querer eso, a veces somos imprudentes. Sometimes we're Pero es not mejor prudent. que Dios diga, Sometimes eres we're not imprudente. prudent when we do Y things no que because el we're Señor seeking me diga, God. ¿por But qué it's better estás for God to say sentada you were imprudent esperando? versus sitting down and Entonces not doing yo anything. ayuné ese So tiempo I y después fasted que for 40 terminé days, el and after ayuno, the 40-day el siguiente fast, día que terminé, I began- vino una I enfermedad encountered a mental y mental pasé 7 años de mi vida illness, and I con una enfermedad passed mental 7 years que with a casi mental destruyó ailment. mi vida. ¿Y sabe qué fue lo que Dios me And you know what decía? God- you know what God Porque told me? en medio de la enfermedad Because mental Dios in the hablaba a mi midst corazón y me of the decía, illness, God would speak to me y me decía, and would tell me, tú querías ver el poder you want to see sobrenatural this mío. supernatural power of mine? Tú querías ver You wanna obrar see me mi work, poder que es my sobre lo power? natural. Supernatural power? Pues ahora lo vas a Now experimentar. you're going to experience Porque it. lo sobrenatural Because the no supernatural pasa does si not usted no happen está if you're not con hambre de Dios. without hunger. Lo sobrenatural no Or if you're without pasa hunger, the supernatural does not si usted happen. no quiere ver a If Dios you do obrar. not want to see God, Lo sobrenatural the pasa supernatural happens cuando usted tiene un when embarazo you have espiritual a y spiritual cuando usted dice yo pregnancy, quiero más when de you say, Dios, I wanna see yo more no of quiero God, quedarme en el I don't mismo wanna lugar. remain in the same Y a place. And veces la sometimes imprudencia the de imprudence muchos from being enoja imprudent, a los demás, pero alegra el corazón de Dios. but it may make people mad around you, but it's going to please God. La diferencia Difference que hay entre una persona between que se queda a sentada person that remains seated y una persona and a person que corre that y runs que quiere and desires es el hambre. Eso es lo que is hace the la hunger, diferencia. is the difference. El hambre que usted tiene de The Dios, hunger that you have for God, el hambre que tenía Carlos en su the corazón hunger that Carlos had y in his Melissa, heart and Melissa es lo que los hace estar aquí. is what has allowed them to be here. Y yo sé que si cada uno de ustedes And I está know that aquí, if anyone, if everybody, Y and I está know aquí because con él, you are here and you're with es porque him, usted tenía is hambre de because él. you have hunger. ¿cuántos estaban con él antes de estar How many aquí? were with him before? Before? Levante su mano. Lift your hand up if you were with him before. ¿Cuántos estaban con él antes de estar aquí con How él? many were with him before he was here?
o que usted es parte de esta iglesia, y a eso me refiero, y estaba con él antes. A eso me refiero. Okay, puede bajar su mano. Okay, you can drop your si usted está aquí es porque usted tiene hambre. If you're here, it's because you are hungry. Pero déjeme decirle que si eso pasó, but if that happened, usted no se puede acomodar aquí. You cannot get comfortable here. Porque el Espíritu Santo no lo acomoda a uno. He does not keep you comfortable. No. Él no lo acomoda. Usted tiene que caminar y correr juntamente con el pastor Carlos y Melissa. Together with Pastor Carlos and Melissa. Primera Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. Says, don't despise. Y sabe que algunos ministros de Dios no quieren que funcione el don de profecía porque no saben cómo hacerlo. Sometimes they don't want that to move because they don't know how to make it move. Y no lo pueden controlar. And they cannot control y no saben cómo. And they don't know how. ¿Saben por qué? You know why? Porque cuando entra en juego, because when you begin to play, cuando entra en juego lo sobrenatural, no, because when the supernatural comes into play, es peligroso. It's dangerous. Y yo no los quiero asustar con esto. And I'm not trying to scare you. Es peligroso. It's dangerous. Porque si usted no está alineado con Dios, if you're not aligned with God, algo puede pasar. Something can Tiene happen. que tener cuidado. You gotta be careful. Pero si usted está alineado con Dios, God, no tenga miedo. Don't be scared. Que el Señor está con Because usted. God is with y Él va a suplir el hambre que hay dentro de usted. He's going to satisfy that hunger that is inside of you. Estamos pasando tiempos difíciles, hermanos. We're going through difficult times, brothers y en este tiempo, and in these times, y yo lo hablo, and I speak it, y Dios me da la libertad de hablarlo. God gives me the liberty to say it. Pero hay una generación perdida. There's a lost generation. Hay una generación de perversión sexual, sexual perversion, de homosexualidad, de lesbianismo, lesbianism, y todo lo que usted sabe, and everything of what you already know y se necesitan los dones espirituales para poder venir y confrontar no a la gente, porque la gente necesita misericordia de Dios, pero se necesita confrontar al espíritu que tiene atada a esa gente. Y si usted toma muy livianamente if you take it lightly, esta enseñanza if you take this teaching lightly, de esta simple servidora suya, that the simple servant of yours, of God, déjeme decirle, let me tell you, que perdemos el tiempo. That we are wasting our time. Porque si usted aprende, because if you learn, usted va a poner eso en práctica en la calle. You're going to put that in practice on the streets. Hermanos, brothers and sisters, Dios tiene un propósito para su vida. God has a purpose for your life. Es tiempo de moverse en lo sobrenatural. It's time to move in the supernatural. Es tiempo de caminar en lo sobrenatural. It's time to walk in the supernatural. Es tiempo de vivir It's time lo to sobrenatural. Live the supernatural. ¿Cuántos aquí, how many here, incluyéndome a mí, podemos decir, can say, yo estoy cansado de lo mismo? I'm tired of the same old thing. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo de verdad, mira, yo ya no aguanto, yo estoy cansado de lo mismo, de mi propia vida, de lo mismo? Hasta el día de hoy yo me canso también. Even to this day, I still get tired myself. Y me encapricho. Y le hago a Dios así a veces. Y le digo, Señor, tiene que pasar algo. Tiene que suceder algo. Yo no puedo quedarme así. Cuando una generación se está muriendo sin Dios. Cuando una generación no sabe qué hacer y no tiene identidad. Y por eso se voltea a la homosexualidad y al lesbianismo. This movement of es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Y yo siento en este momento que hay mucha gente en este lugar, y lo siento en mi espíritu, que hay gente que está pasando momentos bien difíciles. Y usted puede decir, no, todo el mundo, la hermana está adivinando. Everybody goes through it. Now you're fortune telling because everybody goes through stuff. Pero yo siento que hay gente aquí que está pasando por momentos difíciles y está en un proceso. Y usted dice, yo estoy aquí y todo, pero me siento en un proceso. Y siento que no sé cómo salir de este proceso. Yo no aguanto más este proceso. Déjeme decirle algo.
process anymore. Let me tell you something. Ese proceso Dios lo va a usar con un propósito. God's going to use that process with a purpose. Dios lo va a usar con un propósito. God's going to use it for a purpose. Y yo hablaba con mi esposo en estos días. Y yo le decía a mi esposo, ¿sabes una cosa? You know something? El rey David y el rey Saúl son personas totalmente diferentes. They were totally different. El rey Saúl fue ungido rey, he was anointed king, y el otro día estaba and the next day he was sirviendo como rey. The next day he was serving as a king. Pero el rey David, but King David, fue ungido como rey, was anointing as a king. Y 17 años después, and 17 years later, él comenzó he began a ser el rey de Israel. To take that position. Ese proceso que pasó David, the process that David passed through, con las ovejas, with the sheep, es necesario. Y el Señor me hace sentir que muchos de ustedes están en un proceso y ustedes quieren que algo pase ya. Pero el Señor dice, o quieres la unción del hombre, o quieres la unción que viene de mí. Porque la unción que vino para Saúl fue de hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre pidió rey. El hombre pidió un rey. A man was asking for a king. Pero la unción de David fue una elección del cielo. Was an election from heaven. Y el día de hoy, and today, lo que Dios quiere decirle a cada uno de ustedes es cualquier proceso que estén pasando, cualquier cosa que esté pasando en la vida de ustedes, Dios tiene el control. Dios va a transformar esa situación en algo diferente. Dios va a llevarlos a otro nivel, un nivel de autoridad, un nivel de poder. Pero hay muchos aquí que necesitan saber o que necesitan escoger. ¿O quieres la unción que viene de hombre? ¿O quieres la unción que proviene de mí? Saben, hermanos, para poder fluir como Dios quiere que fluyamos, hay cosas que tenemos que soltar de nuestro corazón. El tiempo que yo les dije que pasé en una enfermedad mental, ese tiempo Dios lo usó para sanar, liberar y transformar mi vida. God used that time to heal me and free me from captivity. Y ese tiempo, in that time, Dios transformó mi vida. Ese tiempo usó Dios para transformar mi vida. God used that time to transform my life. Y yo estaba en un proceso. Estaba en un proceso. And I was in a process. Y ese proceso, in that process, made me una mujer más fuerte, a stronger woman of God. Y me dio identidad. And he gave me identity. Yo por muchos años fui una mujer con mucha baja autoestima. For many years I was a woman with low self-esteem. Cuando yo era niña, yo viví mucho bullying de parte de mi propia familia. When I was young, I was bullied and I experienced a lot of abuse. De parte de mi propia familia. From my own family. De mi propio padre. From my own father. Y de mis propios hermanos. And my own brothers. Y yo nunca me aceptaba como yo era. And I never accepted myself as I was. Y siempre sentía que yo era menos que los demás. And I always felt that I was less than somebody else. No solo de dónde era, not just from where I came from, sino como yo era físicamente. But how I was also physical. Y yo siempre decía, and I always would tell myself, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? How is God going to see me or si yo soy tan how is he going to notice me if I'm so tiny? Si yo soy tan diferente aún a mis hermanas. So I'm so different even from my own sisters. ¿Cómo Dios se va a fijar en mí? How is God going to notice me? Y eso causó estragos por muchos años. Problemas. And that caused problems for many years. Traumas. Y yo no sabía cómo salir de eso, aún en el Señor. How to walk out of that, even in God, the Lord. Even in the Lord. Y Dios sanó and God healed mi identidad. My identity.
Y aquí hay gente con una baja identidad. And there's people here with low self-esteem. Y por años ha sufrido. And for years you've suffered. Pero el Señor está aquí para reconfortar. But God is here to comfort you and y para dar una palabra profética a cada uno de ustedes. Y para decirles and to tell you que no importa cómo tú seas it doesn't matter how you y de are dónde vengas, or where you come from. Dios te acepta tal y God como eres. accepts you just as you are. No importa cuán despreciado hayas sido. It doesn't matter how much you've been despised. Y no importa cuántas lágrimas hayas derramado. You have shed. Dios está aquí, quiere sanar. God is y una here, de las and He wants to cosas heal you. And one of the things que yo he tenido que sanar para poder fluir that I've had to been healed of to be able to flow en lo que Dios me ha llamado a hacer and what God has called me to do es sanar mi identidad is to heal my identity y perdonar. and forgive. El perdón The forgiveness trajo sanidad y liberación a mi vida. brought liberty and forgiveness and freed me from captivity. Pero para eso, But for that, yo tuve que pasar 7 años de mi vida I had to go through 7 years of my life batallando battling mi mente in my mind, y en mi alma, in my soul, en mi cuerpo my body, y en mi and corazón. in my heart. Y Dios me sanó And God healed me, y lo seguirá haciendo. and He will continue to do it. Así que el día de hoy yo le invito a que se ponga de I'm going to pie. invite you to stand up. Cierre sus ojos donde está. Close your eyes wherever you may be. La gloria de The Dios glory of God en este lugar. in this place. Y yo puedo sentir en mi corazón And I feel in my heart vergüenza. and shame, embarrassment. Hay mucha gente que There's a tiene lot of people vergüenza that are embarrassed or shame, y eso no te deja avanzar. and that doesn't allow you to advance. Hay gente que ha estado por años There's people that have been passing years